Miguel tenía 10 años y pies descalzos cuando montó al caballo que ningún adulto había domado, apostando su vida por una camioneta de lujo. Aguantó 60 veces más que los 10 segundos requeridos, y cada minuto rompió algo dentro del millonario que hizo la apuesta. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de Zacatecas caía implacable sobre el lienzo charro, El Suspiro, levantando nubes de polvo que bailaban entre los rayos dorados del atardecer. Miguel Ángel Hernández, de apenas 10 años, sostenía firmemente el mango de madera desgastado de su rastrillo mientras observaba a los jinetes practicar sus suertes charras. El sudor recorría su frente, dejando surcos limpios en su piel cubierta de tierra, pero sus ojos negros como obsidiana nunca perdían de vista a los caballos. «Miguel, deja de soñar despierto y termina con los establos del lado oeste». La voz de su padre, Roberto Hernández, resonó desde el otro extremo del lienzo. El hombre de 42 años llevaba 20 trabajando como mozo de cuadra, y cada arruga en su rostro contaba una historia de sacrificio. El niño asintió sin apartar la mirada de un semental bayo que acababa de lanzar a su jinete contra la cerca. Algo en la forma en que el animal se movía le hablaba, un lenguaje silencioso que Miguel había aprendido desde que tenía memoria. No era magia, nunca creyó en esas cosas. Era observación pura, incontables horas estudiando cada músculo, cada respiración, cada cambio de peso de los caballos, mientras fingía simplemente limpiar establos. «Ese potro tiene miedo, no es malo», murmuró Miguel para sí mismo, como hacía siempre. Su hermana menor, Lucía, de 6 años, solía burlarse de él por hablar solo. Pero Lucía estaba en casa ayudando a su madre Carmen con las tortillas que vendían en el mercado de Guadalupe cada domingo. Las 100 pesos que sacaban apenas alcanzaban para los frijoles de la semana. El ruido de una camioneta potente interrumpió sus pensamientos. El motor ronroneaba con ese sonido único que solo los vehículos de lujo producen. Miguel lo sabía porque su tío Javier era mecánico y le había enseñado a distinguir los motores buenos de los corrientes. Pero este era diferente. Era el rugido de dinero puro. Una Ford Lobo del año, negra como la noche y brillante como espejo, se estacionó junto a la entrada principal del lienzo. Las llantas cromadas reflejaban el sol del atardecer creando destellos que parecían pequeñas explosiones de luz. Miguel dejó caer el rastrillo, hipnotizado. Nunca había visto algo tan hermoso en su vida, excepto quizás el día que nació Lucía, y su madre sonrió a pesar del dolor. Del vehículo descendió un hombre que parecía salido de una revista. Don Ricardo Valenzuela. Todos en Zacatecas conocían ese nombre, dueño de 3 ranchos, 2 haciendas tequileras y más cabezas de ganado de las que Miguel podría contar en toda su vida. Vestía botas de piel exótica que probablemente costaban más que todo lo que la familia Hernández había ganado en los últimos 5 años. Su sombrero tejano de marca, su cinturón con hebilla de plata maciza incrustada con turquesas, todo en él gritaba riqueza ostentosa. «Buenas tardes, señores». La voz de don Ricardo retumbó en el lienzo como un trueno. Los jinetes que practicaban detuvieron sus actividades inmediatamente. Incluso los caballos parecieron prestar atención. «He venido a proponerles algo que hará historia en este pueblo». Miguel se acercó sigilosamente, manteniéndose en las sombras cerca de los establos. Su padre le había advertido 1000 veces que se mantuviera alejado cuando los patrones hablaban. Pero algo en el tono de don Ricardo despertó su curiosidad. Era el mismo tono que usaban los vendedores ambulantes en el mercado, prometedor, peligroso, demasiado bueno para ser cierto. «Verán»,
continuó el ranchero millonario, apoyándose con calculada casualidad contra su brillante camioneta. He traído conmigo a un ejemplar extraordinario, un semental que ningún jinete, y digo ninguno, ha podido montar por más de 3 segundos. Hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo las caras de los charros reunidos. Lo conseguí en una subasta en Texas. El animal anterior dueño lo llamaba demonio, y con razón, ha mandado al hospital a 7 jinetes profesionales. Un murmullo recorrió la multitud. Miguel vio como su padre, Roberto, se acercaba desde los establos del fondo, limpiando sus manos en un trapo viejo. Su cara mostraba esa expresión que Miguel conocía bien, preocupación mezclada con curiosidad. Era la misma expresión que había tenido cuando el doctor dijo que la operación de la abuela costaría 50,000 pesos, que no tenían. La apuesta es simple. Don Ricardo sacó las llaves de su camioneta del bolsillo, haciéndolas girar en su dedo índice con un movimiento ensayado. El llavero era de oro sólido. Miguel podía verlo brillar incluso desde su escondite. El que logre mantenerse sobre demonio por 10 segundos, solo 10 segundos, señores, se lleva esta belleza. Palmeó el cofre de la Ford con orgullo paternal. 200,000 pesos en 4 ruedas. El problema es que nadie ha pasado de los 3 segundos. Es imposible, imposible. Esa palabra resonó en la mente de Miguel como una campana. Su maestro de 3er grado, el profesor Márquez, siempre decía que imposible era solo otra forma de decir nadie lo ha intentado correctamente. Miguel había pensado que era imposible que aprendiera a leer cuando todos los demás niños ya sabían, pero lo logró estudiando a la luz de una vela cada noche. Pensó que era imposible que Lucía sobreviviera cuando nació prematura, pero lo hizo. Imposible era solo una palabra para gente que se rendía muy rápido. Don Ricardo, la voz de Tomás Ortega, el mejor jinete del estado, se elevó sobre el murmullo. Con todo respeto, ¿por qué haría una apuesta así? Esa camioneta vale una fortuna. El millonario sonrió, y algo en esa sonrisa hizo que Miguel sintiera un escalofrío a pesar del calor. Era una sonrisa que conocía el final de la historia antes de que comenzara. Porque, respondió don Ricardo, en 30 años de criar y montar caballos, he aprendido que hay ciertos animales que simplemente no pueden ser domados, y me divierte ver a los hombres más arrogantes aprender esa lección de la forma más dolorosa. Además, agregó con un guiño, nadie va a ganar. Es entretenimiento barato para mí. Ver a los mejores jinetes de Zacatecas morder el polvo. Vale cada centavo. Los hombres se miraron entre sí. Miguel podía ver la codicia brillando en algunos ojos, el desafío en otros, y en unos pocos, como en los de su padre, la clara comprensión de que esto no era una oportunidad, sino una trampa elegantemente disfrazada. Pero para Miguel, acurrucado en las sombras del establo, con el olor a heno y caballo llenando sus pulmones, no era una trampa. Era una posibilidad, la única posibilidad que su familia había tenido en años de conseguir algo más que sobrevivir. Una camioneta como esa podría venderse, podría pagar la operación de la abuela, podría darle a Lucía los zapatos nuevos que necesitaba, podría sacar a su madre de esas interminables horas sobre el comal. 10 segundos. Solo necesitaba 10 segundos sobre un caballo que todos llamaban imposible de montar. Mientras el sol terminaba de hundirse en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura, Miguel Ángel Hernández tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No sabía aún que esos 10 segundos se convertirían en 10 minutos que harían historia. No sabía que don Ricardo Valenzuela tenía sus propias razones oscuras para hacer esa apuesta. No sabía que el caballo llamado Demonio guardaba un secreto que nadie había descubierto. Lo único que sabía era que había pasado toda su vida observando, aprendiendo, esperando. Y quizás, solo quizás,
Era su momento de dejar de ser el niño invisible que limpiaba los establos y convertirse en algo más. El polvo del lienzo charro se arremolinaba a sus pies mientras daba un paso adelante saliendo de las sombras. Su padre lo vio y palideció. Miguel Ángel Hernández, regresa a los establos ahora mismo. La voz de Roberto tembló con una mezcla de autoridad paterna y miedo genuino. Conocía esa mirada en los ojos de su hijo. La misma terquedad que había visto en su propio padre, el mismo fuego que ardía en la sangre de los Hernández. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión inamovible. El niño dio otro paso hacia el centro del lienzo, donde don Ricardo observaba con diversión apenas contenida. Los jinetes profesionales formaban un semicírculo alrededor de la lujosa camioneta, algunos riéndose entre dientes al ver al pequeño mozo de cuadra acercarse. Miguel podía sentir sus miradas como agujas clavándose en su espalda. Burla, lástima, incredulidad, las había sentido toda su vida. Don Ricardo, la voz de Miguel salió más firme de lo que él mismo esperaba. Yo quiero intentarlo. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Luego, como una ola rompiendo contra las rocas, las carcajadas estallaron. Tomás Ortega se dobló sobre sí mismo, sosteniendo su estómago. Fernando Sánchez, campeón estatal de jineteo de 3 años consecutivos, tuvo que apoyarse en la cerca para no caerse. Incluso algunos de los caballos en los corrales cercanos relincharon, como si ellos también se unieran a la burla. «El mocoso quiere montar a demonio», alguien gritó entre risas, «que alguien le consiga una almohada para cuando aterrice». Pero don Ricardo no reía. Sus ojos, astutos como los de un zorro observando a su presa, estudiaban a Miguel con una intensidad que hacía que el niño quisiera retroceder. Había algo calculador en esa mirada, algo que iba más allá de la simple diversión. Era como si estuviera evaluando no solo al niño frente a él, sino las posibilidades, los ángulos, las consecuencias. «¿Cuántos años tienes, muchacho?», preguntó el millonario, su voz cortando las risas como un látigo. «10, señor», respondió Miguel, levantando la barbilla con una dignidad que contradecía sus ropas raídas y sus pies descalzos cubiertos de tierra. «Miguel, por favor». Roberto había llegado hasta su hijo, colocando una mano temblorosa sobre su hombro. «Discúlpelo, don Ricardo, el niño no sabe lo que dice. Ha estado muchas horas bajo el sol y... yo sé exactamente lo que digo, papá». Miguel se giró para enfrentar a su padre y por primera vez en su vida vio algo en los ojos de Roberto que nunca había visto antes. Reconocimiento. Su padre lo veía, realmente lo veía, no como el niño que debía proteger, sino como alguien capaz de tomar sus propias decisiones. «Puedo hacerlo. Sé que puedo». «Mijito». La voz de Roberto se quebró ligeramente, se arrodilló para quedar a la altura de su hijo, sin importarle que todos los charros importantes del estado lo estuvieran observando, sin importarle el polvo que manchaba sus pantalones ya de por sí desgastados. «Ese animal ha lastimado a hombres con 20 años de experiencia, hombres que han montado desde antes de que tú nacieras. No es cuestión de valentía o de... es cuestión de observación», interrumpió Miguel, bajando su voz para que solo su padre pudiera escucharlo. «Papá, he visto a cada jinete que demonio ha tirado. Los he observado mientras tú limpiabas. Todos cometen el mismo error, luchan contra el caballo, intentan dominarlo con fuerza. Pero los caballos no responden a la fuerza, responden al equilibrio, al movimiento, a entender qué les asusta y trabajar con eso, no contra eso». Roberto miró a su hijo como si lo viera por primera vez. ¿Cuándo había crecido tanto este niño? ¿Cuándo había aprendido cosas que él mismo, con décadas de trabajo con caballos, apenas estaba comenzando a comprender? «La operación de tu abuela», Miguel continuó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas que se negaba a dejar caer. «Los zapatos de Lucía,
la renta de la casa que debemos desde hace 3 meses. Papá, esta es nuestra oportunidad, quizás la única que tendremos. Las palabras golpearon a Roberto como puñetazos. Su hijo de 10 años no debería estar pensando en estas cosas. No debería conocer los números exactos de sus deudas. No debería saber que la propietaria, doña Margarita, les había dado un ultimátum: pagar o desalojar antes de fin de mes. No debería cargar con el peso que Roberto había intentado mantener sobre sus propios hombros rotos. ¿Vas a dejar que tu hijo se mate por entretenerte, Roberto? La voz de don Ricardo interrumpió el momento íntimo entre padre e hijo. Había algo en su tono que Roberto no podía descifrar. Esperanza de que dijera que sí, o esperanza de que dijera que no. Roberto comenzó, pero Miguel se adelantó. Mi padre no decide por mí en esto, declaró el niño, girándose para enfrentar nuevamente al millonario. La puesta de sol proyectaba su pequeña sombra alargada sobre el polvo del lienzo, haciéndola parecer más grande, casi gigante. Si la apuesta está abierta a cualquiera, entonces yo participo. A menos que, agregó con una astucia que sorprendió a todos, su palabra no vale nada y todo esto era solo para humillar a la gente. Un murmullo recorrió la multitud. Desafiar públicamente la palabra de don Ricardo Valenzuela no era algo que se hiciera a la ligera en Zacatecas. El hombre era conocido por su orgullo, por su temperamento, por su habilidad para arruinar a quien se cruzara en su camino. Pero también era conocido por nunca romper una promesa pública. Su reputación dependía de ello. Los ojos de don Ricardo se entrecerraron peligrosamente. Por un momento, Miguel pensó que había ido demasiado lejos, que el millonario simplemente se subiría a su camioneta y se iría, llevándose la oportunidad con él. Pero entonces, lentamente, una sonrisa se dibujó en el rostro curtido del ranchero. Tienes agallas, muchacho. Eso te lo reconozco. Don Ricardo sacó un puro de su bolsillo, cortó la punta con un cortador de oro y lo encendió con un encendedor que probablemente costaba más que el salario mensual de Roberto. Está bien, si tu padre firma una exoneración de responsabilidad, porque no pienso enfrentarme a una demanda cuando ese animal te lance al otro lado de la cerca, puedes intentarlo. No firmaré tal cosa. Roberto se enderezó, su voz recuperando fuerza. Si mi hijo va a hacer esto, será bajo su propia responsabilidad, no bajo un papel que dice que su vida no vale nada. Papá tiene razón. Miguel asintió. Si me lastimo, es mi culpa. Nadie más. Pero no me voy a lastimar. Don Ricardo dio una larga calada a su puro, el humo azulado elevándose en espirales hacia el cielo que oscurecía. Muy bien, pero primero, su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes perfectamente blancos que contrastaban con su piel bronceada. Deberías ver exactamente con qué te vas a enfrentar. Hizo una señal a 2 de sus vaqueros, hombres enormes con brazos como troncos de árbol que se dirigieron hacia un remolque especial estacionado al otro lado del lienzo. El remolque era diferente a los normales, reforzado con barras de acero, con ventanas pequeñas y altas. Desde dentro, Miguel podía escuchar algo, el sonido de cascos golpeando metal, un relincho que sonaba más a rugido que a cualquier sonido de caballo que hubiera escuchado antes. La multitud retrocedió instintivamente cuando los vaqueros comenzaron a abrir las puertas del remolque. El sonido del metal contra metal resonó en el lienzo charro como una sentencia de muerte. Y entonces, en la penumbra del atardecer, emergió Demonio. Miguel había visto muchos caballos en su corta vida, había visto pura sangre elegantes, caballos de trabajo resistentes, potros juguetones y yeguas maternales. Pero nunca había visto nada como esto. Demonio no era simplemente grande, era masivo.
Un semental negro como la noche sin estrellas, con músculos que se ondulaban bajo su piel brillante como serpientes bajo agua. Sus ojos mostraban el blanco del pánico o la ira. Miguel no estaba seguro cuál. Pero lo que más llamó la atención del niño no fue el tamaño del animal o su obvia agresividad. Fue algo más sutil, algo que nadie más parecía notar. La forma en que el caballo mantenía su peso ligeramente desplazado hacia su pata trasera izquierda. El ángulo de sus orejas, no completamente hacia atrás en agresión, sino girando constantemente, escuchando, buscando. Y lo más revelador, la forma en que sus músculos se tensaban no antes de atacar, sino antes de que cualquier persona se le acercara. Demonio no era malvado. Demonio tenía miedo. Miguel se detuvo a 3 metros de la cerca del corral, lo suficientemente cerca para observar, pero no tanto como para amenazar. Demonio había dejado de moverse erráticamente y ahora permanecía en el centro del espacio circular, su cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar. El animal giraba lentamente, manteniendo a todos los presentes en su campo de visión, especialmente a los vaqueros de don Ricardo que aún sostenían sus varas largas. «No se acerque más, chamaco», advirtió uno de los vaqueros, un hombre corpulento con cicatrices que contaban historias de años trabajando con ganado bravo. «Ese animal puede saltar esa cerca en un segundo». Pero Miguel no se movió, simplemente observaba. Los demás esperaban que hiciera algo, que intentara llamar la atención del caballo, que silbara, que hablara. En cambio, el niño permaneció completamente quieto, sus ojos negros fijos en Demonio, con una intensidad que hizo que varios adultos se sintieran incómodos. 30 segundos pasaron, luego 1 minuto. La multitud comenzó a inquietarse. Tomás Ortega dejó escapar una risa nerviosa. «¿Qué está haciendo? ¿Esperando que el caballo se duerma?» «Silencio». La voz cortante de don Ricardo sorprendió a todos. El millonario había dejado de fumar su puro y ahora observaba la escena con una expresión que Roberto no podía descifrar. ¿Era respeto, curiosidad o algo más oscuro, como si estuviera viendo el desarrollo de un plan que solo él conocía? Miguel notó el cambio en Demonio después del segundo minuto. Las orejas del caballo, que habían estado completamente hacia atrás, comenzaron a relajarse ligeramente. Todavía no apuntaban hacia adelante, eso sería demasiado pronto, pero tampoco estaban pegadas a su cráneo. Era un cambio minúsculo que la mayoría de la gente no habría notado, pero para Miguel era como leer un libro abierto. Lentamente, muy lentamente, Miguel levantó su mano derecha, no hacia el caballo, sino hacia uno de los vaqueros. «Su vara», dijo suavemente. «¿Me la presta?» El vaquero miró a don Ricardo, quien asintió con una expresión de diversión creciente. «Dale lo que pide, Sebastián. Esto se está poniendo interesante». Sebastián entregó la vara a través de la cerca, manteniéndose lo más lejos posible de Miguel, como si el niño también fuera peligroso por asociación. Miguel tomó la vara de madera de casi 2 metros de largo, desgastada y manchada con tierra y quién sabe qué más. La sostuvo en su mano por un momento, sintiendo su peso, su balance. Entonces, ante el asombro de todos, dejó caer la vara al suelo. «¿Qué demonios?», comenzó Tomás, pero don Ricardo levantó una mano para silenciarlo nuevamente. Miguel dio un paso atrás de la cerca, luego otro, alejándose lentamente del corral. Sus movimientos eran deliberados, su postura relajada. No le daba la espalda a Demonio. Sabía que eso sería interpretado como vulnerabilidad o como una invitación para atacar, pero tampoco lo enfrentaba directamente con una postura agresiva. Demonio lo observaba. Miguel podía sentir la intensidad de esos ojos oscuros, estudiándolo, tratando de entender qué hacía este pequeño humano tan diferente. El caballo dio un paso tentativo hacia la cerca, luego se detuvo,
sacudiendo su cabeza como si peleara consigo mismo. «Está bien», Miguel habló por primera vez, su voz apenas más alta que un susurro, pero clara en el silencio que se había apoderado del lienzo charro. «Nadie va a lastimarte, no yo». «El niño está loco», murmuró Fernando Sánchez, hablándole al caballo como si pudiera entenderlo. Pero Roberto, observando a su hijo con una mezcla de orgullo y terror, sabía que Miguel no estaba loco. Su hijo siempre había hecho esto, desde que era lo suficientemente pequeño para caminar entre los establos. Hablaba con los caballos no porque creyera que entendían sus palabras, sino porque el tono, el ritmo, la calma en su voz eran parte del lenguaje. Los caballos no hablaban español, pero entendían la música del habla humana. Miguel continuó retrocediendo hasta que estuvo a 5 metros de la cerca. Entonces se sentó en el suelo polvoriento, cruzando las piernas como si estuviera en la escuela, esperando que el profesor Márquez comenzara la clase. Algunos jinetes se rieron abiertamente ahora, pero otros, los más experimentados, los que habían trabajado con caballos difíciles toda su vida, observaban con creciente interés. Pasaron 5 minutos. El sol ya había desaparecido completamente, dejando solo el brillo anaranjado del crepúsculo y las primeras estrellas comenzando a aparecer en el cielo de Zacatecas. Las luces del lienzo charro se encendieron, bañando la escena en un resplandor amarillento artificial que hacía que todo pareciera irreal, como una fotografía vieja. Demonio había dado varios pasos hacia la cerca ahora. Su respiración, que antes era rápida y agitada, se había calmado visiblemente. Las nubes de vapor que salían de sus fosas nasales en el aire cada vez más frío de la noche eran más lentas, más controladas. Aún no confiaba. Eso era evidente en la tensión de sus músculos, en la forma en que sus patas traseras estaban posicionadas para huir o atacar en cualquier momento. Pero la histeria inmediata que había mostrado al salir del remolque había disminuido. «¿Qué está pasando aquí?», susurró una voz detrás de Roberto. Era Padre Tomás del pueblo, quien había venido al lienzo después de terminar la misa vespertina. «¿El hijo de Roberto va a intentar montar a ese animal?». «Parece que sí, padre», respondió Roberto, su voz tensa, «aunque ahora mismo no sé si está intentando montarlo o simplemente conectar con él». «He visto muchas cosas en mis 40 años como sacerdote», murmuró Padre Tomás, haciendo la señal de la cruz. «Pero nunca había visto a un niño intentar domesticar a una bestia con pura paciencia». «No está domesticando», intervino una voz femenina. Roberto se giró para ver a doctora Elena Navarro, la veterinaria del pueblo que ocasionalmente visitaba el lienzo para revisar a los caballos de competencia. Era una mujer de unos 35 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo práctica y ojos que habían visto demasiados animales maltratados. «Está comunicándose. Ese caballo tiene todas las señales de trauma severo. Miren cómo favorece su pata trasera izquierda. Alguien lo golpeó ahí repetidamente. Y la forma en que reacciona a las varas, entrenamiento con castigo físico, probablemente desde potro. ¿Puede rehabilitarse un caballo así?», preguntó Padre Tomás. Doctora Navarro observó a Miguel, quien permanecía sentado inmóvil como una estatua de piedra, y luego a Demonio, quien ahora estaba a solo 2 metros de la cerca, su cabeza extendida hacia el niño, aunque aún sin atreverse a acercarse más. «Técnicamente sí», respondió finalmente, «pero requiere tiempo, paciencia y sobre todo requiere que el caballo decida confiar nuevamente. Es como una persona que ha sido traicionada tantas veces que ya no puede creer en nadie. Puede llevar meses, incluso años». «Miguel no tiene meses», murmuró Roberto. «La apuesta es para hoy». Don Ricardo, quien había estado escuchando la conversación,
Dio una última calada a su puro antes de aplastarlo bajo su bota de piel exótica. Doctora Navarro tiene razón. Lo que el muchacho está intentando es noble, pero inútil. Demonio ha estado con los mejores entrenadores de 3 estados diferentes. Si ellos no pudieron rehabilitarlo en meses de trabajo, ¿qué hace pensar a este niño que puede lograr algo en una noche? Quizás, dijo Miguel sin girar la cabeza, su voz flotando en el aire nocturno. Porque los entrenadores intentaban cambiar a Demonio. Yo solo intento entenderlo. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Nadie había esperado que el niño pudiera escuchar su conversación desde esa distancia, y mucho menos que respondiera con tanta claridad y convicción. Don Ricardo arqueó una ceja. Filosofía interesante, muchacho. Pero entender y montar son 2 cosas muy diferentes. Los 10 segundos empiezan en el momento en que tu trasero toque el lomo de ese animal, y te garantizo que no vas a durar ni 3. Ya veremos, respondió Miguel, y por primera vez desde que se sentó, se movió. Lentamente, extendió su mano derecha con la palma hacia arriba, descansándola sobre su rodilla. No se la ofrecía a Demonio. Estaba demasiado lejos para eso. Pero el gesto era claro. Una invitación. Una declaración de intenciones pacíficas. Demonio bufó. Retrocedió un paso, luego 2. Pareció que todo el progreso de los últimos minutos se había perdido. Algunos de los jinetes comenzaron a dispersarse, aburridos ya del espectáculo de un niño sentado en el suelo, mirando a un caballo. Pero entonces, justo cuando incluso Roberto estaba a punto de llamar a su hijo y poner fin a esta locura, Demonio hizo algo que nadie esperaba. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Su cuello se extendió sobre la cerca del corral, sus fosas nasales expandiéndose mientras olisqueaba el aire en dirección a Miguel. El niño permaneció completamente inmóvil, ni siquiera pestañeaba, dejando que el caballo lo estudiara, lo evaluara, decidiera por sí mismo. 5 segundos pasaron, 10, 20, y entonces, con un movimiento tan suave que pareció imposible para un animal de su tamaño, Demonio tocó la punta de los dedos extendidos de Miguel con su hocico. El lienzo charro explotó en murmullos de asombro. «Imposible», susurró don Ricardo, y por primera vez desde que Miguel lo había conocido, el millonario parecía genuinamente sorprendido. En 3 meses, ese animal no había dejado que nadie se acercara sin intentar morder o patear. Miguel, manteniendo su mano perfectamente quieta, permitió que Demonio lo olfateara. Podía sentir el aliento cálido del caballo contra su piel. Podía ver los detalles de cerca, las pequeñas cicatrices alrededor de su boca, donde probablemente le habían puesto bocados demasiado ajustados. Las marcas en su cuello de cuerdas que habían estado demasiado apretadas por demasiado tiempo. Alguien te lastimó mucho, ¿verdad? Miguel habló tan suavemente que solo Demonio podría haberlo escuchado. Te asustaron, te hicieron creer que todos los humanos son crueles, pero no todos lo somos. Algunos de nosotros solo queremos ayudar. Demonio retrocedió su cabeza, estudiando a Miguel con esos ojos oscuros e inteligentes. Por un momento, el niño y el caballo simplemente se miraron, 2 criaturas que el mundo había subestimado, encontrándose en un momento de entendimiento silencioso. Entonces Miguel se puso de pie lentamente, sus movimientos fluidos y no amenazantes. «Está bien», dijo, esta vez lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Estoy listo para intentarlo». La noche acababa de comenzar y con ella el verdadero desafío. Don Ricardo sacó su teléfono celular del bolsillo de su camisa bordada, el aparato brillando con una luz azulada que contrastaba con el ambiente amarillento del lienzo. Marcó un número rápidamente, su expresión endureciéndose mientras esperaba la respuesta. «Sí, habla Ricardo».
Necesito que vengas al lienzo El Suspiro ahora mismo. Trae tu cámara profesional y el equipo de grabación. Hizo una pausa, escuchando. No me importa que estés cenando. Esto va a ser histórico, de una manera u otra. Quiero todo documentado, cada segundo. Roberto observó el intercambio con creciente inquietud. ¿Por qué el millonario quería grabar esto? Una apuesta casual entre charros no necesitaba documentación profesional. A menos que... ¿Tiene miedo de perder su camioneta, don Ricardo? La voz de Miguel interrumpió los pensamientos de su padre. El niño se había acercado a la puerta del corral, esperando que alguien la abriera. El millonario guardó su teléfono y sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Un hombre de negocios exitoso siempre documenta sus transacciones importantes, muchacho. Y esto... Hizo un gesto abarcando el lienzo, la camioneta, la multitud que ahora había crecido considerablemente. Definitivamente califica como importante. O tal vez, intervino Tomás Ortega acercándose, su expresión seria por primera vez en toda la noche. Solo quiere tener evidencia cuando el niño se rompa el cuello, para protegerse legalmente. Un silencio incómodo cayó sobre los presentes. Nadie había querido decirlo en voz alta, pero todos habían estado pensando lo mismo. Miguel era un niño de 10 años, a punto de subirse a un animal que había hospitalizado a hombres adultos experimentados. «Miguel», Padre Tomás se acercó al niño, colocando una mano sobre su hombro delgado. «Hijo, no hay vergüenza en cambiar de opinión. Dios valora la vida más que el orgullo. Tu familia te necesita vivo, no heroico». Miguel miró al sacerdote, sus ojos negros reflejando las luces del lienzo. «Padre, usted dice que Dios valora la vida. ¿Pero qué tipo de vida? ¿Una donde veo a mi papá destruirse trabajando y nunca es suficiente? ¿Una donde mi hermanita usa zapatos que le quedan chicos porque no hay dinero para nuevos? ¿Una donde mi abuela muere porque no podemos pagar su operación?» Las palabras golpearon como piedras. Padre Tomás retrocedió ligeramente, sin respuesta inmediata. Conocía a la familia Hernández. Había bautizado a ambos niños. Había consolado a Carmen cuando los tiempos eran especialmente difíciles. Sabía que Miguel no exageraba. «El niño tiene un punto», dijo una voz nueva. Era Rodrigo Salazar, dueño del molino local, un hombre de unos 50 años, con reputación de justo, pero pragmático. «Don Ricardo aquí hace apuestas como esta porque puede permitírselo. Para él, perder la camioneta sería como nosotros perder un peso. Pero para la familia Hernández, ganarla cambiaría todo». «Rodrigo, no empieces con tu discurso sobre clases sociales», advirtió don Ricardo, su tono endureciéndose. «Hice una apuesta justa. Las reglas son claras. 10 segundos sobre demonio. Si el muchacho puede hacerlo, la camioneta es suya. Si no puede, bueno, espero que el doctor García esté disponible». «Don Ricardo», doctora Navarro se adelantó, su maletín médico en mano. Siempre llevaba uno en su camioneta. «Al menos déjeme revisar al niño primero. Verificar su condición física, asegurarme de que no tiene lesiones previas que podrían empeorar». «No tengo lesiones», protestó Miguel, pero la veterinaria lo ignoró. «Esto no es negociable». Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a tratar con animales tercos y, por extensión, con humanos igual de obstinados. «O lo reviso, o voy directamente al teléfono y llamo a servicios infantiles por poner en peligro a un menor». Don Ricardo arqueó una ceja, claramente divertido, por alguien más intentando dictar términos. «Adelante, doctora, pero que sea rápido. Mi fotógrafo llegará en 20 minutos y quiero empezar antes de que sea demasiado tarde». Mientras doctora Navarro llevaba a Miguel hacia su camioneta para el examen improvisado, Roberto se acercó a don Ricardo. Los dos hombres se miraron, uno con ropa cara y confianza que venía del dinero generacional,
el otro con overol manchado de trabajo y la dignidad que viene de años de labor honesta. ¿Por qué hace esto realmente?, preguntó Roberto en voz baja. No se trata solo de diversión, ¿verdad? Usted no es el tipo de hombre que hace apuestas sin algún tipo de beneficio. Don Ricardo estudió a Roberto durante un largo momento antes de responder. Tu hijo es especial, Roberto. Tiene algo que pocos tienen, una conexión real con los animales. He estado en este negocio 40 años. He visto jinetes, domadores, entrenadores de todo el mundo. Pero lo que vi hace un momento, cuando Demonio lo tocó voluntariamente, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Eso fue extraordinario. No respondió mi pregunta. ¿Quieres la verdad? Don Ricardo se acercó más, bajando su voz para que solo Roberto pudiera escuchar. Demonio no solo es un caballo problemático, es el último descendiente directo de un semental legendario llamado Relámpago Negro. Ese linaje vale millones si puedo probar que el animal puede ser montado, entrenado, usado para cría. 3 meses intenté con los mejores, nada funcionó. Estaba a punto de sacrificarlo y perder toda mi inversión. Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Y entonces aparece mi hijo y me muestra que quizás, solo quizás, hay esperanza. Don Ricardo completó la frase. Si tu hijo puede montar a Demonio, no solo gana una camioneta, me demuestra que el caballo puede ser rehabilitado, y eso, Roberto, vale mucho más que 200,000 pesos. Entonces, ¿qué? ¿Usa a mi hijo como prueba? ¿Y si se lastima? Si se lastima. Don Ricardo sacó una tarjeta de su billetera, entregándosela a Roberto. Todos sus gastos médicos están cubiertos y su familia recibe 50,000 pesos como compensación. Lo puse por escrito antes de venir aquí. Roberto miró la tarjeta. Era de un abogado en la Ciudad de México. Usted planeó todo esto. Planeo todo, Roberto. Es por eso que soy rico y tú limpias establos. La crueldad casual en su tono hizo que Roberto cerrara los puños. Pero no te engañes, tu hijo se ofreció voluntariamente. Yo solo le di la oportunidad. En ese momento, Miguel regresó con doctora Navarro. Está físicamente apto, anunció ella, aunque su expresión mostraba clara desaprobación de toda la situación. Reflejos excelentes, equilibrio superior al promedio para su edad y, sorprendentemente, tiene callos en sus manos consistentes, con años de trabajar con cuerdas y herramientas de establos. Su cuerpo está más preparado de lo que esperaba. ¿Ves? Don Ricardo palmeó a Roberto en el hombro. El destino ha estado preparando a tu hijo para este momento toda su vida. Sería una lástima desperdiciar tal preparación, ¿no crees? Un vehículo deportivo entró al lienzo charro, derrapando dramáticamente y levantando una nube de polvo. De él descendió un joven de unos 25 años cargando equipos de cámara profesional. Perdón la demora, tío Ricardo. Tuve que empacar todo el equipo. Perfecto timing, Sebastián Jr. Don Ricardo sonrió. Prepara todo. Ángulos múltiples si es posible. Esto va a ser para los libros de historia. Oden agregó con un guiño cruel. Para un muy entretenido video de accidentes. Miguel ignoró los comentarios. Se acercó a la puerta del corral donde Demonio aún esperaba, ahora más calmado pero todavía vigilante. El niño colocó su mano sobre la madera desgastada de la cerca, sintiendo las vibraciones del corral bajo sus dedos, cada movimiento del caballo transmitido a través de la estructura. ¿Listo, muchacho?, preguntó don Ricardo. Miguel asintió. Listo. Entonces, abramos esa puerta y hagamos historia. El millonario hizo una señal a sus vaqueros, o al menos un muy buen espectáculo. Las cámaras comenzaron a grabar. La multitud contuvo la respiración y lentamente, con un chirrido que sonó como el final de una era y el comienzo de otra, la puerta del corral se abrió.
Miguel Ángel Hernández, de 10 años, mozo de cuadra y soñador silencioso, dio su primer paso hacia el interior. Demonio lo observó, sus músculos tensos, sus ojos evaluando. Entre ellos, invisible pero tangible, colgaba el peso de dos futuros muy diferentes, uno donde todo cambiaba y otro donde nada volvería a ser igual. El reloj invisible comenzó su cuenta regresiva hacia los 10 segundos más importantes de sus vidas. El polvo levantado por los pasos de Miguel formaba pequeñas nubes doradas bajo las luces del lienzo. Cada paso resonaba en el silencio absoluto que se había apoderado de los espectadores. Ni siquiera los bebés lloraban, como si hasta ellos entendieran la gravedad del momento. Miguel mantenía sus ojos fijos en Demonio, nunca mirando directamente a los del caballo, sino a un punto justo entre sus orejas. Contacto visual directo era un desafío en el lenguaje de los caballos, y lo último que Miguel necesitaba era desafiar. Demonio retrocedió 3 pasos cuando Miguel cerró la puerta del corral detrás de sí. El caballo bufó, sacudiendo su cabeza masiva, los músculos de su cuello ondulando como cuerdas tensas. Sus patas traseras se flexionaron, preparadas para patear si era necesario. La pata izquierda trasera, la que favorecía, se mantenía ligeramente elevada, apenas tocando el suelo. «Tranquilo», Miguel susurró, su voz tan suave que casi se perdía en el aire nocturno. «Solo somos tú y yo aquí, nadie más importa». Pero afuera del corral todos importaban. Roberto había cerrado los ojos, incapaz de mirar, sus labios moviéndose en lo que claramente era una oración. Carmen, quien había llegado corriendo desde casa al enterarse por un vecino de lo que estaba sucediendo, sostenía a la pequeña Lucía contra su pecho. La niña, sin entender completamente la situación pero sintiendo la tensión, lloraba silenciosamente. «Esto es una locura», murmuró Fernando Sánchez a Tomás Ortega. «Deberíamos detenerlo». «Ya es tarde», respondió Tomás, sus ojos fijos en la escena. «Mira al niño. Ya no está aquí con nosotros. Está completamente en su mundo, con el caballo. Interrumpirlo ahora sería más peligroso que dejarlo continuar». Tenía razón. Miguel había entrado en ese estado mental que los mejores jinetes y domadores conocían, un enfoque absoluto, donde el mundo exterior dejaba de existir y solo quedaba la conexión entre humano y animal. Su abuela, antes de enfermarse, solía contarle historias de su bisabuelo, un hombre que trabajaba con caballos salvajes en las montañas de Durango. Él no los domaba, decía siempre. Él los escuchaba hasta que ellos decidían escucharlo a él. Miguel dio otro paso hacia adelante. Demonio retrocedió, pero solo 2 pasos esta vez. Progreso. El niño se detuvo, dándole espacio al caballo para procesar, para decidir. Podía sentir la tierra fresca bajo sus pies descalzos. Había dejado sus gastados tenis fuera del corral, instintivamente sabiendo que necesitaba sentir cada vibración, cada cambio de peso en el suelo para anticipar los movimientos de Demonio. «Sé que te lastimaron», Miguel continuó hablando, su voz constante como un arroyo. «Sé que te enseñaron que los humanos traen dolor, que las varas duelen, que las cuerdas aprietan, que las espuelas cortan». Con cada palabra daba un paso lateral, no hacia adelante, sino alrededor del perímetro del corral, creando un círculo alrededor de Demonio sin acercarse directamente. Pero no todos somos iguales. Algunos de nosotros entendemos el miedo. Demonio lo seguía con la mirada, girando su cuerpo para mantener a Miguel en su campo de visión. Pero sus orejas, que habían estado completamente hacia atrás, comenzaban a moverse. Una apuntó brevemente hacia Miguel antes de volver atrás, como si el caballo estuviera peleando consigo mismo sobre confiar o no. En su mente, Miguel recordaba cada caballo que había observado desde que tenía memoria. La yegua café que cojeaba porque tenía una piedra en su herradura y nadie se había tomado el tiempo de revisarla.
El potro que mordía porque le habían quitado a su madre demasiado temprano. La vieja yegua gris, que solo calmaba cuando Miguel le cantaba las canciones que su madre cantaba mientras hacía tortillas. Todos los caballos hablaban si sabías escuchar. «Mi nombre es Miguel», dijo, deteniéndose finalmente en el centro del corral. Había completado el círculo y ahora estaba exactamente donde había empezado, pero algo había cambiado. Demonio ya no lo veía como una amenaza inmediata, sino como algo diferente, algo que requería investigación. «No sé tu verdadero nombre. Sé que te llaman Demonio, pero ese no puede ser tu nombre real. Los nombres tienen poder, y ese nombre es el que te dieron las personas que te lastimaron». Afuera, don Ricardo observaba con una expresión que mezclaba fascinación y algo más oscuro. «¿Qué está haciendo?», preguntó en voz baja a Sebastián Jr., quien filmaba desde múltiples ángulos. No sé, tío. Está hablando con el caballo como si fuera una persona». Sebastián ajustó el zoom de su cámara. Nunca había visto nada así. «Yo sí», intervino una voz áspera. Era Jacinto Vargas, un hombre de casi 80 años que había sido el mejor jinete de Zacatecas en su juventud. Ahora, encorvado por la edad y las innumerables caídas, se apoyaba en un bastón. «Vi a un hombre en Chihuahua hace 60 años hacer algo similar con un bronco que había matado a 2 jinetes. El caballo finalmente se calmó, pero tomó 3 semanas. «No tenemos 3 semanas», murmuró don Ricardo. «Tenemos hasta que ese niño decida montarlo». Miguel extendió su mano nuevamente, igual que había hecho antes, pero esta vez estaba dentro del corral. No había cerca de por medio, no había barrera de seguridad. Si Demonio decidía atacar, podía hacerlo. Los 600 kilos del caballo contra los 30 kilos del niño no sería competencia. Pero Demonio no atacó. En cambio, dio un paso tentativo hacia adelante, luego otro. Sus fosas nasales se expandieron, oliendo el aire, tratando de leer las intenciones de Miguel. El niño podía ver el dilema en los ojos del animal, el deseo de confiar, peleando contra años de experiencia que le decían que confiar traía dolor. «Yo también tengo miedo», admitió Miguel, su voz quebrándose ligeramente. Era la primera vez que permitía que su propia emoción se filtrara. «Tengo miedo de fallar, de decepcionar a mi familia, de que mi abuela muera porque no fui lo suficientemente valiente, pero el miedo no puede controlarnos, ¿verdad? Porque si dejamos que el miedo gane, nunca sabemos lo que podríamos haber logrado». Demonio estaba ahora a solo 2 metros de distancia, tan cerca que Miguel podía ver las pequeñas cicatrices individuales, podía contar cada respiración, podía sentir el calor radiando del cuerpo masivo del animal. El caballo extendió su cuello, acercando su hocico a la mano extendida de Miguel. La multitud contenía la respiración colectivamente. Roberto abrió los ojos, incapaz de mantenerse ajeno, y vio a su hijo de pie en el centro del corral, inmóvil como una estatua, mientras un caballo que había aterrorizado a hombres experimentados lo olía con curiosidad cautelosa. Entonces Demonio hizo algo que nadie esperaba. Bajó su cabeza, presionando suavemente su frente contra el pecho de Miguel. No era un empujón agresivo o un intento de derribarlo. Era un gesto que los caballos hacían con otros caballos en quienes confiaban. Un reconocimiento de conexión. «Gracias», susurró Miguel, levantando lentamente su otra mano para tocar el cuello de Demonio. La piel del caballo se estremeció bajo su toque, pero no se alejó. «Gracias por confiar en mí». Doctora Navarro, observando desde la cerca con su experiencia de años tratando con caballos traumatizados, sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Es imposible», murmuró. «En 30 minutos logró lo que debería tomar meses». «O tal vez», dijo Padre Tomás junto a ella,
Estamos presenciando algo que va más allá de la técnica, algo del alma. Miguel permaneció ahí, con su frente descansando contra el cuello de Demonio, sintiendo el poderoso latido del corazón del caballo. Cada golpe resonaba a través del cuerpo del animal hacia el del niño, creando un ritmo compartido. En ese momento, Miguel tomó su decisión. «Voy a montarte ahora», dijo suavemente en el oído de Demonio. «Y cuando lo haga, solo necesito que confíes en mí por 10 segundos. Después, si quieres que me baje, me bajo. ¿Trato?» Por supuesto, Demonio no podía responder con palabras. Pero cuando Miguel se movió hacia el costado del caballo, deslizando su mano a lo largo del lomo del animal, Demonio no se movió. No pateó, no mordió, no huyó. Simplemente esperó, sus músculos tensos pero controlados, viendo qué haría este pequeño humano que hablaba de miedo y confianza. Miguel colocó sus manos sobre el lomo de Demonio. El pelo del caballo era suave y cálido bajo sus palmas. Tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones con aire nocturno de Zacatecas, aire que olía a tierra, a caballos, a sueños a punto de hacerse realidad o destruirse completamente. Entonces, con un movimiento que había practicado 1000 veces en su imaginación, pero nunca en la vida real, Miguel Ángel Hernández saltó. El mundo se movió en cámara lenta, cuando Miguel aterrizó sobre el lomo de Demonio. Sus piernas delgadas se aferraron a los costados del caballo. Sus manos encontraron la crin espesa y oscura, sus dedos entrelazándose en el pelo, como si su vida dependiera de ello, porque probablemente era así. Pudo sentir cada músculo del animal bajo él, la potencia contenida como un volcán a punto de erupcionar. «¡Tiempo!», gritó don Ricardo, levantando su costoso reloj de pulsera. «10 segundos empiezan ahora». Demonio se congeló por un instante, un segundo, quizás 2, como si su cerebro estuviera procesando esta nueva realidad. Había un peso sobre su lomo, un humano. La experiencia le decía que esto era cuando venía el dolor, las espuelas, el látigo, las manos tirando cruelmente de su boca. Cada instinto gritaba que se lo quitara de encima inmediatamente. Pero entonces sintió algo diferente. Las piernas que lo rodeaban no apretaban con fuerza brutal, sino que se moldeaban a sus costados como si estuvieran tratando de entenderlo. Las manos en su crin no tiraban, sino que descansaban, conectando. Y esa voz suave que había estado hablando con él, ahora susurraba directamente en su oído. «Estoy aquí, estoy contigo, no voy a lastimarte». 3 segundos. Demonio dio 2 pasos hacia adelante, experimentales, probando. Miguel se movió con él, su pequeño cuerpo balanceándose en sincronía perfecta con el movimiento del caballo. Años de observación, de ver a jinetes ser lanzados porque luchaban contra el movimiento natural del animal, en lugar de fluir con él, habían preparado a Miguel para este momento. No intentaba controlar a Demonio, intentaba convertirse en parte de él. «Madre de Dios», susurró Rodrigo Salazar, haciendo la señal de la cruz. «El niño se está moviendo como si hubiera montado toda su vida. Nunca lo ha hecho». Roberto habló por primera vez desde que Miguel había saltado, su voz áspera por la emoción contenida. «Es la primera vez que monta sin supervisión. Solo lo he dejado sentarse en caballos mansos mientras los limpiaba». 5 segundos. Demonio sintió el cambio en su equilibrio, el peso extraño sobre su lomo que no se comportaba como los otros jinetes. Sacudió su cabeza. Una advertencia, un último chance para que este pequeño humano se bajara voluntariamente. Miguel sintió la sacudida, pero no se asustó. En cambio, presionó su mejilla contra el cuello de Demonio, abrazándolo más cerca. «Lo sé, es extraño, pero estás bien, estamos bien». Las cámaras de Sebastián Jr. capturaban cada segundo desde 3 ángulos diferentes.
Él había filmado rodeos profesionales, competencias estatales, eventos donde jinetes experimentados dominaban caballos bravos con años de entrenamiento. Pero esto era diferente. Esto era crudo, puro, íntimo, de una manera que ninguna competencia profesional podría ser. 7 segundos. «Va a lograrlo», murmuró Tomás Ortega, incrédulo. «El mocoso realmente va a lograrlo». Don Ricardo no respondió. Sus ojos estaban fijos en el corral, su expresión impenetrable. En su mente, cálculos se desarrollaban a velocidad vertiginosa. Si el niño completaba los 10 segundos, perdería la camioneta, 200,000 pesos. Pero más importante, obtendría la prueba de que Demonio podía ser montado, podía ser rehabilitado. El valor del caballo se multiplicaría instantáneamente. Los derechos de cría podrían generar millones. La pregunta era, ¿valdría la pena la humillación pública de perder una apuesta contra un niño de 10 años? 9 segundos. Demonio sintió algo que no había sentido en años: curiosidad. Este peso sobre su lomo no dolía. Las manos en su crin no tiraban, la voz en su oído no gritaba. Experimentalmente dio 3 pasos más rápidos, casi un trote suave. Miguel se balanceó con el movimiento, sus rodillas absorbiendo el impacto, su cuerpo encontrando el ritmo como si hubiera nacido para esto. Carmen sollozaba abiertamente ahora, sus lágrimas empapando el cabello de Lucía. «Mi bebé», susurró. «Mi bebé lo está haciendo. 10 segundos. ¡Tiempo!», gritó don Ricardo, pero su voz sonó extraña, casi decepcionada. Pero Miguel no se bajó, y Demonio no se detuvo. 11 segundos, 12, 15. La multitud comenzó a darse cuenta. El niño había pasado la marca de los 10 segundos y seguía montado. Más importante aún, Demonio no estaba tratando de quitárselo de encima. El caballo caminaba en círculos pequeños alrededor del corral, y Miguel se movía con él como si fueran un solo ser. «Esto es imposible», Fernando Sánchez sacudió su cabeza. «Yo no puedo mantenerme en un caballo domesticado tanto tiempo sin estribos. Ese niño tiene algo, no sé qué, pero tiene algo». 20 segundos, 30. «Miguel», Roberto llamó desde la cerca, su voz temblando. «Ya lo lograste, hijo. Puedes bajarte ahora». Pero Miguel no escuchaba. Estaba completamente absorto en el momento, en la conexión. Podía sentir el corazón de Demonio latiendo bajo él. Podía sentir la respiración del animal sincronizarse con la suya. Por primera vez en su vida, Miguel no era el niño pobre que limpiaba establos. No era el estudiante que llegaba a la escuela con los zapatos rotos. No era el hijo que escuchaba a sus padres discutir sobre dinero por las noches. Era simplemente Miguel, y Demonio era simplemente un caballo, y juntos eran perfectos. 45 segundos. Don Ricardo, padre Tomás, se acercó al millonario. «El niño ganó. Claramente ganó. Debe detener esto antes de que...» «¿Antes de qué?», don Ricardo interrumpió, su voz baja pero intensa. «Antes de que pruebe que todo lo que creía saber sobre ese caballo estaba equivocado. Antes de que un niño de 10 años me enseñe una lección sobre humildad que he necesitado durante 40 años». 1 minuto. Demonio se detuvo en el centro del corral. Miguel pudo sentir el cambio en el animal, la decisión siendo tomada. Por un momento terrible, pensó que Demonio finalmente iba a lanzarlo, que la realidad iba a imponerse, y el cuento de hadas terminaría en el polvo con huesos rotos. Pero Demonio no lo lanzó. En cambio, el caballo giró su cabeza masiva para mirar atrás, sus ojos oscuros encontrándose con los de Miguel. Y en esos ojos, el niño vio algo que lo llenó de asombro, reconocimiento, respeto, aceptación. «Buen chico», susurró Miguel, sus lágrimas finalmente cayendo libremente. «Tan buen chico». 90 segundos.
Doctora Navarro sacó su teléfono celular, sus manos temblando mientras filmaba. «Necesito documentar esto», murmuró. «Nadie va a creer esto si no hay video. Un caballo traumatizado severamente, aceptando a un jinete no entrenado en menos de 2 minutos. Esto va a reescribir libros de texto sobre rehabilitación equina. Esto va a hacer más que eso», dijo Jacinto Vargas, su voz vieja pero fuerte. «Esto va a recordarle a la gente que a veces la técnica no es suficiente. A veces necesitas corazón, y ese niño», señaló a Miguel con su bastón, «tiene el corazón más grande que he visto en 70 años de trabajar con caballos». 2 minutos. Don Ricardo finalmente se movió, caminando hacia la cerca del corral. «Miguel», llamó, su voz diferente ahora, menos arrogante, más humana. «Puedes bajarte cuando estés listo. Ganaste. La camioneta es tuya». Pero Miguel aún no se bajaba. Demonio había comenzado a trotar suavemente, sin urgencia, solo moviéndose por el placer del movimiento. Y Miguel se movía con él, su pequeño cuerpo encontrando el balance, sus manos suaves en la crin del caballo. Estaba sonriendo ahora, una sonrisa tan pura y alegre que varios adultos en la multitud sintieron sus propias lágrimas comenzar a caer. 3 minutos. «Es hermoso», susurró Carmen. «Mi hijo es hermoso». «Siempre lo ha sido». Roberto puso su brazo alrededor de su esposa. Solo necesitaba la oportunidad de mostrarlo. 4 minutos. 5. La multitud había dejado de contar. El tiempo se había vuelto irrelevante. Ahora simplemente observaban, hipnotizados, mientras un niño y un caballo que habían sido desestimados por el mundo, uno demasiado pobre, el otro demasiado roto, demostraban que juntos podían crear algo mágico. Sebastián Jr. bajó su cámara principal, usando solo su teléfono ahora. «Tío», dijo suavemente, «creo que acabamos de presenciar algo especial». Don Ricardo no respondió. Estaba mirando las llaves de su camioneta en su mano, las llaves de oro que había girado tan confiadamente horas antes, seguro de que nunca tendría que entregarlas. Ahora, esas llaves se sentían pesadas, cargadas con el peso de una lección que nunca había esperado aprender. 7 minutos. Miguel finalmente habló. «Está bien, chico. Creo que es hora». Suavemente, comenzó a desmontar, deslizándose del lomo de Demonio con la misma gracia con la que había montado. Sus pies tocaron el suelo del corral, sus piernas ligeramente temblorosas, no por miedo, sino por agotamiento de adrenalina. Demonio se giró inmediatamente, acercándose a Miguel, presionando su hocico contra el pecho del niño. Era el mismo gesto que había hecho antes, pero ahora significaba algo diferente. Ahora era una despedida, un agradecimiento. Miguel envolvió sus brazos alrededor del cuello del caballo, enterrando su cara en la crin oscura. «Gracias», susurró. «Gracias por confiar en mí». Cuando finalmente se separó y caminó hacia la puerta del corral, Demonio lo siguió. El caballo caminó justo detrás de Miguel como un perro leal, ignorando completamente a todos los demás presentes. Solo se detuvo cuando Miguel salió por la puerta y la cerró entre ellos. La multitud explotó en aplausos. Miguel se giró para encontrar a su familia. Roberto lo atrapó en un abrazo tan fuerte que casi le sacó el aire. Carmen se unió desde el otro lado y Lucía se aferró a sus piernas. Por un momento, la familia Hernández simplemente se sostuvo en la noche de Zacatecas, unidos en una alegría que ninguno había sentido en años. Cuando finalmente se separaron, don Ricardo estaba de pie frente a ellos, las llaves de la camioneta extendidas en su mano. 10 minutos, dijo simplemente. El trato era 10 segundos, hiciste 60 veces más que eso. Y en ese momento, mientras Miguel tomaba las llaves que cambiarían la vida de su familia para siempre, nadie notó la expresión en el rostro de don Ricardo,
Una mezcla de admiración, respeto y algo más oscuro, algo que sugería que esta noche había sido solo el comienzo de una historia mucho más grande. Las llaves de la Ford Lobo brillaban en la mano de Miguel como si fueran hechas de luz pura. El metal estaba tibio del bolsillo de don Ricardo y el peso del llavero de oro era sustancial. Probablemente valía más que todo lo que Miguel había poseído en su vida. Pero mientras las sostenía, mirando el vehículo negro imponente que ahora legalmente le pertenecía, algo en su estómago se revolvió incómodamente. «Felicidades, muchacho». Don Ricardo extendió su mano para un apretón formal. Miguel la tomó, y en ese momento de contacto, vio algo en los ojos del millonario que hizo que su sensación de inquietud creciera. No era resentimiento o enojo por haber perdido, era satisfacción, como si todo hubiera salido exactamente como lo había planeado. «Gracias, señor», Miguel respondió, su voz más cautelosa de lo que había sido durante toda la noche. «Oh, no me agradezcas todavía». Don Ricardo sonrió, sacando un sobre grueso del interior de su chaqueta. «Aquí están los papeles del vehículo, el título de propiedad, el comprobante de seguro, todo está en orden. Solo necesito que tu padre firme aquí como tu tutor legal, ya que eres menor de edad». Roberto tomó el sobre con manos que aún temblaban ligeramente. Mientras revisaba los documentos bajo la luz de las lámparas del lienzo, Doctora Navarro se acercó a Miguel, colocando una mano sobre su hombro. «¿Cómo te sientes? ¿Algún dolor? ¿Mareo?» Sus ojos profesionales escaneaban al niño buscando señales de lesión o shock. «Estoy bien», Miguel aseguró, aunque la verdad era que todo su cuerpo vibraba con una mezcla de agotamiento y adrenalina residual. «Solo cansado». «Lo que hiciste ahí», la doctora señaló hacia el corral donde Demonio aún observaba, «fue extraordinario, pero también fue extremadamente peligroso. ¿Entiendes eso, verdad?» Miguel asintió. «Lo entiendo, pero tenía que hacerlo». «Papá», la voz de Lucía interrumpió, jalando la camisa de Roberto. «Eso significa que tendremos un auto. ¿Ya no tendremos que caminar a la escuela?» Carmen se arrodilló junto a su hija, abrazándola. «Significa mucho más que eso, mi amor. Significa que la abuela puede tener su operación. Significa que podemos pagar la renta. Significa...» Su voz se quebró, incapaz de continuar. «Significa que respiramos por primera vez en años», Roberto completó, firmando los documentos con mano firme. Le devolvió los papeles a don Ricardo, quien los revisó rápidamente antes de asentir con satisfacción. «Perfecto. La camioneta es oficialmente tuya, familia Hernández». Don Ricardo guardó los documentos en su maletín de cuero. «Pero», agregó, su tono cambiando sutilmente, «hay algo más que debemos discutir». El estómago de Miguel se hundió. Ahí estaba, la trampa que había estado esperando inconscientemente. «Demonio», don Ricardo señaló hacia el corral. «Como probablemente notaste, ese caballo vale una fortuna, no solo por su linaje, sino porque ahora tienes prueba documentada». Hizo un gesto hacia Sebastián Jr. y sus cámaras, de que puede ser montado, de que puede ser rehabilitado. Y Roberto se puso instintivamente entre don Ricardo y su hijo. «Y me gustaría hacer otra propuesta». El millonario sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón. «Miguel claramente tiene un don con los caballos. Un don que sin el entrenamiento y los recursos adecuados se desperdiciará limpiando establos el resto de su vida». «Mi hijo no es un desperdicio», Roberto comenzó, pero don Ricardo levantó una mano. «No dije que lo fuera. Dije que su don se desperdiciaría. Hay una diferencia». Sacó una tarjeta de visita ofreciéndosela a Roberto.
Tengo conexiones en la Asociación Mexicana de Charros, en escuelas de equitación en Guadalajara, en ranchos de entrenamiento en todo el país. Puedo darle a Miguel oportunidades que ustedes nunca podrían pagar. A cambio, todo lo que pido es que me permitan seguir trabajando con Demonio, usando lo que Miguel me enseñe sobre cómo conectar con él. La oferta colgaba en el aire como humo de puro, tentadora, potencialmente venenosa. No. Miguel habló antes de que su padre pudiera responder. Demonio no es suyo para usar, no de esa manera. Don Ricardo arqueó una ceja. Es mi caballo legalmente. Lo compré, tengo los papeles. Puedo hacer con él lo que quiera. Puede. Miguel asintió, su voz firme a pesar de su edad. Pero si lo trata como lo han tratado todos los demás, como una máquina o un producto, volverá a ser exactamente lo que era, y nadie más podrá montarlo. Todo lo que pasó esta noche no significará nada. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Don Ricardo estudió al niño con una expresión inescrutable. Finalmente rió, una risa genuina que sorprendió a todos. Tienes agallas, muchacho, y tienes razón, admitió. Entonces, ¿qué propones? Miguel miró a sus padres, buscando permiso en sus ojos. Carmen asintió lentamente, confiando en su hijo de una manera que nunca había hecho antes. Roberto, después de un momento, hizo lo mismo. «Puedo venir aquí los fines de semana», Miguel comenzó, «después de ayudar a mi papá con el trabajo regular. Puedo trabajar con Demonio, ayudarlo a confiar en otras personas gradualmente, pero no con violencia, no con miedo, con paciencia. ¿Y qué gano yo con ese arreglo?». Don Ricardo cruzó los brazos. «Un caballo que vale millones en lugar de uno que nadie puede usar», Miguel respondió sin dudar. «Y un trabajador que no le cobrará ni un peso porque ama a los caballos más que al dinero». Don Ricardo observó a Miguel durante un largo momento. Luego extendió su mano. «Tienes un trato, pero», agregó mientras estrechaban manos, «si alguna vez decides que quieres entrenar profesionalmente, mi oferta de ayudar con tu educación sigue en pie, sin condiciones». Mientras la familia Hernández se preparaba para irse, Roberto al volante de la lujosa camioneta por primera vez, Carmen llorando de alegría en el asiento del pasajero, Lucía rebotando emocionada en el asiento trasero, Miguel se detuvo para mirar hacia atrás una última vez. Demonio permanecía en el corral observándolo, y por un momento Miguel juró que el caballo asintió, como si estuviera diciendo hasta luego, no adiós. «Miguel, vámonos». Roberto llamó desde el interior del vehículo que aún olía a nuevo, a posibilidades, a futuros que antes eran imposibles. Pero antes de que pudiera subir, una mano lo detuvo. Era Tomás Ortega, el jinete que se había burlado de él al principio de la noche. «Oye, chamaco», Tomás se agachó para quedar a la altura de Miguel. «Quiero disculparme, me burlé de ti. Pensé que eras un tonto por intentarlo, pero…» Su voz se suavizó. «Me enseñaste algo esta noche. Me enseñaste que a veces la experiencia te hace arrogante, te hace olvidar que hay más de una forma de hacer las cosas». «Está bien», Miguel respondió simplemente. «No, no está bien, pero voy a hacer las cosas bien». Tomás se enderezó. «Estoy entrenando a mi sobrino para competencias de jineteo. ¿Te molestaría si lo traigo algún día cuando estés trabajando con Demonio? Creo que podría aprender mucho de ti». Miguel sonrió. «Me encantaría». Mientras finalmente se subía a la camioneta, Miguel no podía dejar de sonreír. El interior era lujoso, asientos de cuero que no tenían ni un rasguño, un sistema de sonido que probablemente costaba más que la renta de 6 meses. Aire acondicionado que funcionaba perfectamente. Era como estar en otro mundo. «¿A dónde vamos primero?», preguntó Roberto, sus manos acariciando el volante como si fuera algo sagrado. «Al hospital», Carmen respondió sin dudar. «Necesitamos hablar con el doctor sobre la operación de mamá».
Ahora que podemos venderla, finalmente podemos pagarla. No, Miguel interrumpió suavemente. No la vendan. Todos se giraron para mirarlo. Miguel, Roberto comenzó cuidadosamente. Esta camioneta vale 200,000 pesos. Tu abuela necesita esa operación que cuesta 50,000. Con el resto podemos pagar todas nuestras deudas, arreglar la casa, tener un colchón de seguridad por primera vez en nuestras vidas. Lo sé. Miguel miró por la ventana hacia el lienzo charro que se alejaba. Pero don Ricardo dijo algo que no podemos ignorar. Dijo que esta camioneta vale 200,000 pesos. Si la vendemos ahora, eso es todo lo que obtenemos. Pero papá, ¿y si la usamos para trabajar? ¿Para transportar cosas? Tío Javier siempre dice que necesita ayuda llevando partes de autos. Don Rodrigo menciona todo el tiempo que pagar por transporte de su molino es caro. Con esta camioneta podrías hacer entregas, podrías transportar materiales, podrías ganar mucho más que 200,000 pesos con el tiempo. El silencio en el vehículo era diferente ahora. Roberto y Carmen se miraron, comunicándose sin palabras de la manera que solo las parejas casadas por años pueden hacerlo. El niño tiene un punto, Roberto finalmente dijo. Pero tu abuela tiene ahorros. Carmen interrumpió, su mente claramente calculando posibilidades. No es suficiente para la operación completa, pero con lo que tenemos más, un préstamo pequeño del banco, ahora que tenemos un activo valioso como garantía, podríamos cubrir los costos mientras comenzamos a generar ingresos con la camioneta. En unos meses, Miguel añadió, su voz llenándose con entusiasmo, cuando papá esté ganando más dinero, cuando Demonio esté completamente rehabilitado y don Ricardo esté usándolo para cría, cuando todo se estabilice, entonces podrán decidir si vender o no. Roberto detuvo la camioneta al lado del camino, las luces de Zacatecas brillando en la distancia. Se giró en su asiento para mirar a su hijo, realmente mirarlo, y vio no al niño de 10 años que limpiaba establos, sino al hombre en que se convertiría. Un hombre que no solo era valiente, sino sabio, que no solo veía oportunidades, sino que pensaba estratégicamente sobre cómo maximizarlas. ¿Cuándo te volviste tan inteligente? Roberto preguntó, su voz gruesa con emoción. Aprendí observando, Miguel respondió, igual que con los caballos. Mientras la familia Hernández continuaba su camino a casa en su nueva camioneta, ninguno notó el vehículo que los seguía a distancia prudente. Don Ricardo Valenzuela conducía su Mercedes personal, un teléfono presionado contra su oreja. Sí, lo hizo mejor de lo que esperaba, decía al teléfono. El niño es especial, exactamente lo que estábamos buscando. Una pausa mientras escuchaba. No sospechan nada. Creen que esto terminó con una simple apuesta. No tienen idea de que esto es solo el comienzo. Colgó el teléfono y sonrió en la oscuridad de su vehículo. Miguel Ángel Hernández había ganado la batalla esta noche, pero don Ricardo Valenzuela estaba jugando un juego mucho más largo, con apuestas mucho más altas de lo que una familia pobre podría imaginar. 3 semanas habían pasado desde aquella noche en el lienzo El Suspiro, y la vida de la familia Hernández había cambiado de formas que nunca imaginaron. La Ford Lobo negra, ahora estacionada orgullosamente frente a su modesta casa, se había convertido en mucho más que un vehículo. Era una herramienta de supervivencia transformada en prosperidad. Roberto había conseguido 5 contratos de transporte en la primera semana. Don Rodrigo del Molino lo contrataba 3 veces por semana para llevar sacos de harina a tiendas en pueblos vecinos. Tío Javier le pagaba generosamente por transportar partes de autos desde Guadalajara. Incluso Padre Tomás había solicitado sus servicios para llevar donaciones a comunidades rurales. El dinero fluía de manera que la familia apenas podía creer. No eran ricos, no todavía, pero por primera vez en años no vivían al día.
La operación de la abuela estaba programada para la siguiente semana. Carmen había llorado de alegría cuando el doctor García confirmó la fecha, y había llorado aún más cuando Roberto pagó el depósito en efectivo. Dinero honestamente ganado, no prestado, no rogado. Pero no todo era celebración. Miguel caminaba por el sendero polvoriento hacia el lienzo El Suspiro ese sábado por la mañana, su pequeña mochila cargando zanahorias que su madre había comprado especialmente para Demonio. Era temprano, las 6 de la mañana, pero había prometido estar ahí antes de que el calor del día hiciera trabajar con el caballo demasiado difícil. Lo que no esperaba era encontrar a don Ricardo ya en el lienzo, sentado en una silla plegable junto al corral de Demonio, bebiendo café de un termo plateado que probablemente costaba más que el salario semanal de Roberto. «Llegas temprano», comentó el millonario sin girar la cabeza. «Usted también», Miguel respondió cautelosamente, acercándose al corral. Demonio levantó la cabeza al verlo, sus orejas moviéndose hacia adelante en reconocimiento. «No dormí bien». Don Ricardo finalmente miró a Miguel, y el niño notó las ojeras bajo sus ojos. «¿Sabes qué hace un hombre cuando no puede dormir? Piensa. Y yo he estado pensando mucho sobre ti, Miguel Ángel Hernández». Algo en su tono hizo que Miguel se detuviera. «¿Sobre mí?» «Sobre ti, sobre tu don, sobre lo que representa». Don Ricardo se levantó dejando su café sobre la cerca. «Ese video de ti montando a Demonio, ¿sabes cuántas veces ha sido visto en las últimas 3 semanas?» Miguel sacudió su cabeza. 800,000 veces. En YouTube, Facebook, TikTok. Está por todas partes. Niño pobre domina a caballo imposible. David contra Goliat en el mundo de los caballos. Los medios lo aman. Sacó su teléfono, mostrándole a Miguel el video que Sebastián Jr. había subido. Los comentarios eran incontables. «Tienes ofertas, Miguel. Ofertas reales. Una escuela de equitación en Monterrey quiere darte una beca completa. Un entrenador de caballos de carreras en California quiere contratarte como consultor. A los 10 años. Hasta recibí una llamada de un productor de televisión queriendo hacer un documental sobre ti». Miguel miró la pantalla viendo su propia imagen, tan pequeña sobre el lomo masivo de Demonio. Parecía otra persona, alguien de una historia que había escuchado en lugar de vivido. «¿Y qué quiere que haga con esas ofertas?», preguntó finalmente. «Esa es la pregunta correcta». Don Ricardo guardó su teléfono. «Como tu, llamémosle mentor, tengo el deber de aconsejarte. Estas oportunidades podrían llevarte a un futuro que la mayoría de la gente solo sueña. Podrías salir de la pobreza no solo por un momento, sino permanentemente. Tu familia nunca tendría que preocuparse por dinero de nuevo». «Pero», Miguel completó la frase reconociendo el patrón. Siempre había un pero con don Ricardo. «Pero», el millonario sonrió sin humor, «requeriría que dejaras Zacatecas, que dejaras a tu familia durante largos periodos, que te entrenaras en instituciones lejos de aquí y», agregó su voz bajando, «que rompieras tu promesa de trabajar con Demonio». Ahí estaba la trampa real. «Usted necesita que yo rehabilite a Demonio completamente», Miguel dijo, las piezas encajando. «Porque sin eso, el caballo sigue siendo solo una curiosidad. Pero si yo lo rehabilito, si logro que confíe en otras personas, entonces puede usarlo para cría, para competencias, para todo lo que vale millones». Don Ricardo lo estudió con una expresión que mezclaba apreciación y algo más oscuro. «Eres más inteligente de lo que esperaba. Sí, necesito que termines lo que empezaste, pero no es solo por dinero, Miguel. Es por algo más grande. ¿Qué puede ser más grande que dinero para alguien como usted?» «Legado», respondió don Ricardo, su voz tomando un tono casi filosófico. «He pasado 40 años en este negocio. He criado caballos ganadores, he entrenado campeones
He construido un imperio desde cero. Pero todo eso se olvidará en una generación. Nadie recordará a Ricardo Valenzuela dentro de 50 años. Se acercó al corral, observando a Demonio con una expresión compleja. Pero un nuevo método de rehabilitación de caballos traumatizados, desarrollado por un niño de 10 años de un pueblo pobre de Zacatecas. Eso se recordará. Eso cambiará cómo tratamos a los animales para siempre. Y yo seré recordado como el hombre que lo hizo posible, que lo descubrió, que lo apoyó. Miguel sintió un escalofrío. Usted quiere tomar crédito por lo que hice. Quiero asegurarme de que lo que hiciste no se desperdicie. Don Ricardo corrigió. Quiero documentarlo, estudiarlo, convertirlo en algo que pueda enseñarse. Y para hacer eso, necesito que continúes trabajando con Demonio bajo mi supervisión, bajo mis términos. ¿Y si digo que no? ¿Qué si acepto una de esas ofertas de escuelas lejos de aquí? La sonrisa de don Ricardo se volvió afilada. Entonces Demonio se queda como está, asustado, roto, inútil. Eventualmente tendría que venderlo o sacrificarlo. Una lástima después de que le diste esperanza. Era manipulación pura y Miguel lo sabía, pero también sabía que don Ricardo tenía razón en una cosa. Si dejaba a Demonio ahora, todo el progreso se perdería. El caballo volvería a ser lo que era, y todo lo que habían construido esa noche bajo las estrellas no significaría nada. ¿Cuáles son sus términos?, Miguel preguntó, aunque su estómago se retorcía. 3 meses. 3 meses trabajando con Demonio cada fin de semana, documentando cada sesión, enseñándome y a mis entrenadores tu método. A cambio, pagaré a tu familia 5,000 pesos mensuales, un salario por tu trabajo. Al final de los 3 meses, si Demonio puede ser montado por otros jinetes, te ayudaré a entrar en cualquier escuela que elijas. Si no, bueno, se encogió de hombros. Al menos lo intentamos. 5,000 pesos mensuales. Era más de lo que Roberto ganaba limpiando establos en todo un mes. Era la diferencia entre sobrevivir y vivir. Era la trampa más dorada que Miguel había visto. Necesito hablar con mis padres, dijo finalmente. Por supuesto. Tienes hasta el lunes para decidir. Don Ricardo recogió su termo de café. Pero Miguel, piensa en esto. El mundo te está mirando ahora. La pregunta es, ¿qué van a ver? ¿A un niño con un don único que cambió su vida y la de su familia? ¿O a alguien que dejó que el miedo y la desconfianza desperdiciaran su potencial? Mientras don Ricardo se alejaba hacia su Mercedes, Miguel se quedó solo en el lienzo con Demonio. El caballo se había acercado a la cerca, observándolo con esos ojos inteligentes que parecían ver directamente al alma del niño. ¿Qué hago?, Miguel susurró, extendiendo su mano a través de la cerca. Demonio presionó su hocico contra la palma del niño, cálido y confiado. No quiero dejarte, pero tampoco quiero ser usado. El caballo no tenía respuestas, solo confianza. Solo la conexión que habían forjado. Y mientras el sol ascendía sobre Zacatecas, pintando el cielo de oro y púrpura, Miguel Ángel Hernández entendió que algunas decisiones no tenían respuestas correctas, solo consecuencias que tendrías que vivir, fuera cual fuera el camino que eligieras. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre. Tu abuela pregunta por ti. Quiere verte antes de la operación. Miguel miró a Demonio una última vez. Luego comenzó el largo camino de regreso a casa, donde otra conversación difícil lo esperaba. Una conversación que determinaría no solo su futuro, sino el de toda su familia. Y en algún lugar de Zacatecas, don Ricardo Valenzuela sonreía, sabiendo que ya había ganado antes de que el juego realmente comenzara. La casa de los Hernández olía a caldo de pollo y hierbas medicinales cuando Miguel entró ese sábado por la tarde. Su abuela, Catalina, estaba sentada en su silla favorita junto a la ventana, envuelta en un rebozo tejido que había pertenecido a su propia madre.
A sus 73 años, el dolor en su corazón la había encogido físicamente, pero sus ojos, negros y brillantes como los de Miguel, aún contenían una agudeza que la edad no había podido robar. «Ven, mijito», llamó con voz débil pero firme. «Siéntate conmigo». Miguel se acomodó en el pequeño banquito a sus pies, exactamente donde se había sentado 1000 veces antes para escuchar sus historias. Carmen continuaba cocinando en la cocina, dándoles privacidad, pero claramente escuchando cada palabra. Roberto había salido con la camioneta en otro trabajo, pero Lucía jugaba silenciosamente en la esquina con muñecas de trapo, sus ojos ocasionalmente mirando a su hermano con adoración. «Tu madre me contó sobre la oferta de don Ricardo». Catalina comenzó, sus dedos artríticos jugando con el borde de su rebozo. 5,000 pesos al mes por 3 meses. Es mucho dinero. Lo sé, abuela. Pero no es por el dinero que estás preocupado, ¿verdad? Sus ojos estudiaron su rostro. Es por lo que significa aceptar. Miguel asintió lentamente. Siento como si él me hubiera estado manipulando desde el principio. Como si esa apuesta nunca fue realmente sobre perder su camioneta. Fue sobre encontrarme a mí, sobre usarme para sus propios propósitos. Catalina fue silenciosa por un momento, sus ojos moviéndose hacia la ventana donde podía ver la Ford Lobo estacionada afuera. Brillante, negra, imposible. ¿Sabes quién era mi padre? Tu bisabuelo Esteban, que Dios lo tenga en su gloria. Miguel sacudió su cabeza. Su abuela rara vez hablaba de su infancia. Era domador de caballos, igual que tú. Una sonrisa nostálgica cruzó su rostro arrugado. En los años 40, cuando el mundo todavía se recuperaba de una guerra, él trabajaba para un hacendado rico en Durango. Un hombre llamado don Aurelio Castillo, y te juro que cuando tu madre me describió a don Ricardo, sentí que el tiempo había dado la vuelta. Carmen apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos. «Mamá, nunca nos contaste esa historia». «Porque es dolorosa», Catalina suspiró. Don Aurelio también tenía un caballo imposible. También hizo una apuesta pública. También mi padre, joven y brillante, logró lo imposible. Y también su voz se endureció. Don Aurelio usó el método de mi padre, lo documentó, lo reclamó como suyo y construyó un imperio de entrenamiento de caballos que convirtió a la familia Castillo en millonaria. El silencio en la habitación era tan denso que Miguel podía escuchar su propio corazón latiendo. «¿Y qué le pasó al bisabuelo Esteban?», preguntó finalmente. «Trabajó como mozo de cuadra para don Aurelio hasta el día que murió». Lágrimas brillaban en los ojos de Catalina. «Pagado apenas lo suficiente para sobrevivir, mientras veía a otros hombres enseñar su método, usar su conocimiento, hacerse famosos y ricos. Murió sin que nadie supiera que él fue quien desarrolló la técnica que cambió el entrenamiento de caballos en México». Miguel sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «Entonces don Ricardo está haciendo lo mismo. Está tratando de robar mi método, de usarme para su propio legado». «Sí», Catalina asintió. «Pero aquí está la diferencia, mijito. Tu bisabuelo no sabía lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. No entendía que debía proteger su conocimiento, documentarlo él mismo, asegurar su crédito. Tú», extendió su mano temblorosa para tocar su mejilla. «Tú sí lo sabes, y eso te da poder que él nunca tuvo». Carmen se acercó, sentándose en el brazo de la silla de Catalina. «¿Qué estás sugiriendo, mamá?» «Estoy sugiriendo». La anciana se enderezó tanto como su cuerpo dolorido lo permitía. «Que Miguel aprenda de los errores del pasado. Don Ricardo quiere documentar su método. Bien, pero quien debería controlarlo es Miguel, no él». «No entiendo». Miguel frunció el ceño. «Doctora Navarro». Catalina dijo el nombre como si fuera una revelación. «Ella es veterinaria, es respetada, es independiente.
Ve si ella estaría dispuesta a documentar tu trabajo con demonio, no para don Ricardo, sino para ti, para tu propio registro, para tu propia protección. Pero don Ricardo es el dueño del lienzo charro, del caballo, de todo. Miguel protestó. El caballo sí, Catalina asintió, pero el método es tuyo, el conocimiento es tuyo, y en este mundo, mijito, el conocimiento documentado y protegido vale más que cualquier caballo. Carmen se inclinó hacia adelante. Mamá, ¿estás diciendo que Miguel debería aceptar la oferta de don Ricardo pero también crear su propia documentación? Estoy diciendo que Miguel debería ser más inteligente que lo que fue su bisabuelo. Catalina tomó la mano de su nieto entre las suyas, frágiles, pero sorprendentemente firmes. Acepta el dinero, tu familia lo necesita y no hay vergüenza en eso. Trabaja con demonio, ese caballo necesita tu ayuda. Pero documenta todo tú mismo, escribe lo que haces, por qué funciona, cómo otros pueden aprenderlo. Y cuando don Ricardo trate de reclamar el crédito, sonrió con una satisfacción que Miguel nunca había visto en ella. Tendrás prueba de que el método es tuyo. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Roberto entró, su rostro serio, seguido por una figura inesperada. Padre Tomás, cargando un sobre grueso bajo su brazo. «Perdonen la intrusión», el sacerdote dijo, quitándose su sombrero, «pero necesito hablar con la familia sobre algo urgente». Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Roberto, Carmen, Miguel y Padre Tomás. Catalina insistió en quedarse en su silla, pero los observaba atentamente. Lucía fue enviada a jugar afuera. Esta mañana, Padre Tomás comenzó. Recibí una visita del abogado de don Ricardo Valenzuela. Me entregó esto, colocó el sobre la mesa. Es un contrato real, legal, que detalla términos mucho más específicos de los que don Ricardo le mencionó a Miguel. Roberto tomó el sobre, extrayendo los papeles con manos que comenzaron a temblar mientras leía. No puede ser serio. ¿Qué dice? Carmen arrancó los papeles de sus manos, sus ojos escaneando rápidamente. Su rostro palideció. Esto da derechos de propiedad intelectual completos a don Ricardo sobre cualquier método, técnica o proceso desarrollado por Miguel durante el periodo de empleo, y hay una cláusula de no competencia. Miguel no podría trabajar con caballos para ningún otro empleador por 5 años después. Es un robo. Roberto golpeó la mesa. Está tratando de poseer el don de mi hijo. Es un negocio estándar en industrias creativas. Padre Tomás corrigió gentilmente. Horrible, pero legal. Y si Miguel firma esto, o más bien si ustedes firman como sus tutores legales, don Ricardo legalmente poseerá cualquier método de entrenamiento que Miguel desarrolle. No lo firmaré, Roberto declaró. Entonces no recibirán los 5,000 pesos mensuales. Padre Tomás señaló. Y sin ese dinero, ¿pueden realmente pagar la operación de Catalina y mantener el flujo de caja para el negocio de transporte? El silencio era aplastante. Carmen miró a su madre, quien observaba desde su silla con expresión tranquila pero triste. Hay otra opción. Miguel habló, su voz más madura de lo que sus 10 años sugerían. Rechazamos el contrato de don Ricardo, pero le ofrezco trabajar con demonio de todos modos, no como empleado, sino como colaborador independiente, sin salario, pero también sin contrato que le dé derechos sobre mi método. Miguel, necesitamos ese dinero. Carmen comenzó, pero él la interrumpió gentilmente. Lo sé, mamá, pero la camioneta ya está generando dinero. Y como dijo la abuela, el conocimiento vale más que cualquier salario temporal. Si firmo ese contrato, pierdo el control de algo que podría valer mucho más en el futuro. Roberto estudió a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Y si don Ricardo se niega? Si dice que o firmas su contrato o no puedes acercarte a demonio. Entonces,
Miguel tomó una respiración profunda. Acepto una de las otras ofertas, la escuela en Monterrey, el entrenador en California. Me voy, aprendo todo lo que pueda y regreso cuando sea lo suficientemente fuerte para negociar en mis propios términos. Catalina comenzó a aplaudir lentamente desde su silla, sus manos produciendo sonidos suaves, como papel arrugándose. Ese es mi nieto. Esa es la sangre de Esteban Hernández corriendo por tus venas. No cometerás sus errores. Padre Tomás sonrió. Hay sabiduría en esto. Pero Miguel, debes entender, si rechazas a don Ricardo ahora, si lo desafías, él es un hombre poderoso. Puede hacer tu vida difícil, de maneras que no imaginas. Puede intentarlo, Miguel respondió, y en sus ojos había algo nuevo. No arrogancia, no ingenuidad, sino determinación forjada en la comprensión de que algunas batallas valían la pena pelear sin importar el costo. El teléfono de Roberto sonó. Era un número desconocido. Respondió, escuchó brevemente y su expresión cambió. Es el secretario de don Ricardo. Dice que el señor Valenzuela quisiera reunirse con toda la familia mañana en su rancho principal. Dice que es urgente. Todos se miraron entre sí. La respuesta de Miguel había llegado a don Ricardo más rápido de lo esperado. Probablemente Padre Tomás no era el único observador que el millonario tenía en el pueblo. Dile que sí, Miguel decidió, pero dile también que quiero que doctora Navarro esté presente como testigo independiente. Roberto transmitió el mensaje, escuchó la respuesta y asintió. Acepta, mañana a las 10 de la mañana en Rancho Valenzuela. Mientras la familia se preparaba para lo que vendría, Catalina llamó a Miguel a su lado una última vez. Mijito, mañana enfrentarás a un hombre que ha pasado su vida obteniendo lo que quiere. Será intimidante, será duro, pero recuerda esto. Tocó su pecho sobre su corazón. El verdadero poder no está en el dinero o la tierra. Está en saber quién eres y no vender eso por ningún precio. Miguel abrazó a su abuela, sintiendo la fragilidad de su cuerpo, pero también la fuerza de su espíritu. Te prometo, abuela, no venderé mi alma, ni siquiera por salvar la tuya. Catalina rió suavemente. Mi alma ya está salvada, mi amor. Es la tuya la que me preocupa. Ahora ve, descansa. Mañana necesitarás toda tu fuerza. Esa noche, Miguel yacía despierto en su cama compartida con Lucía, quien roncaba suavemente a su lado. A través de la ventana podía ver la camioneta negra brillando bajo la luz de la luna, un símbolo de todo lo que habían ganado y todo lo que aún podían perder. Su teléfono vibró, un mensaje de número desconocido. El bisabuelo Esteban tiene una tumba sin nombre en el cementerio viejo de Durango. La familia Castillo tiene un mausoleo de mármol. Piensa en eso antes de mañana. R.V. Miguel borró el mensaje, pero no pudo borrar el escalofrío que le recorrió la columna. Don Ricardo Valenzuela no jugaba juegos pequeños, y mañana Miguel tendría que probar que podía jugar en la misma liga o ser aplastado intentándolo. Rancho Valenzuela era exactamente lo que Miguel había imaginado: acres de tierra perfectamente mantenida, establos que parecían más limpios que la mayoría de las casas, y una casa principal que podría albergar a 20 familias como la suya. La Ford Lobo se veía casi modesta, estacionada junto a los otros vehículos de lujo en el camino circular de entrada. Don Ricardo los esperaba en su oficina privada, una habitación forrada de madera oscura con estantes llenos de trofeos y fotografías de caballos campeones. Pero lo que hizo que Miguel se detuviera en seco fue la pared del fondo, cubierta completamente con fotografías antiguas en blanco y negro. Y ahí, en el centro, estaba una imagen que reconoció instantáneamente: su bisabuelo Esteban, joven y orgulloso, de pie junto a un caballo, con un hombre mayor a su lado. Veo que reconoces a tu antepasado, don Ricardo dijo desde su escritorio de caoba. Don Aurelio Castillo fue mi abuelo materno. Heredé esta colección cuando murió.
Carmen ahogó un gemido. Roberto se tensó visiblemente, pero Miguel simplemente asintió, las piezas finales cayendo en su lugar. «Sabías desde el principio», dijo el niño, su voz tranquila. «¿Sabías quién era yo antes de hacer esa apuesta?» «Por supuesto». Don Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa cruel, era casi respetuosa. Cuando Sebastián me habló de un niño que pasaba horas observando caballos en el suspiro, que se movía entre ellos con una intuición natural, investigué. Roberto Hernández, hijo de Patricia Hernández, nieta de Esteban Hernández. La historia se repite de maneras fascinantes. Doctora Navarro, quien había llegado momentos antes, dio un paso adelante. Don Ricardo, si esto era una especie de venganza retorcida o un intento de terminar lo que su abuelo comenzó. No era venganza, la interrumpió, levantándose de su silla. Se acercó a la fotografía de Esteban. Era curiosidad y quizás redención. Mi abuelo murió rico pero amargado, sabiendo que había robado el trabajo de un hombre mejor que él. En su testamento dejó una carta para mí, una confesión. Sacó un sobre amarillento de un cajón de su escritorio, entregándoselo a Miguel. «Léelo». Con manos temblorosas, Miguel leyó la carta escrita en caligrafía antigua española. Era una confesión completa. Cómo don Aurelio había manipulado a Esteban, había robado su método, había construido su fortuna sobre el conocimiento de otro hombre. Y terminaba con una instrucción específica. Si algún día un descendiente de Esteban Hernández muestra el mismo don, págales lo que les debemos. 50,000 pesos, don Ricardo dijo. Esa era la cantidad que mi abuelo calculó que le debía a tu bisabuelo en salarios no pagados y regalías. Ajustado por inflación durante 80 años, serían aproximadamente 3 millones de pesos hoy. El silencio en la habitación era absoluto. Roberto se tambaleó, apoyándose en la pared. Carmen cubrió su boca con ambas manos. 3 millones. Miguel apenas podía formar las palabras. La herencia de tu bisabuelo, retenida por 3 generaciones. Don Ricardo regresó a su escritorio, sacando un cheque ya escrito. Es tuyo, sin condiciones, sin contratos, sin ataduras, porque mi abuelo era un ladrón, pero yo no tengo que serlo. Entonces, ¿por qué?, Miguel preguntó, su mente aún procesando. ¿Por qué toda la manipulación? ¿Por qué hacer parecer que querías robarme mi método? Porque necesitaba saber si eras como tu bisabuelo, puro talento pero ingenuo, fácil de manipular, o si eras algo más. Don Ricardo sonrió genuinamente ahora. Cuando rechazaste mi oferta, cuando insististe en documentar tu propio trabajo, cuando trajiste a la doctora Navarro como testigo independiente, probaste que eres más inteligente que él. Probaste que mereces no solo el dinero, sino el crédito completo por tu método. Se acercó a Miguel, arrodillándose para quedar a su altura, algo que el orgulloso millonario claramente no hacía a menudo. El contrato que padre Tomás te mostró era falso, una prueba. Si lo hubieras firmado desesperado por el dinero, habrías sabido que no estabas listo, que cometerías los mismos errores, pero no lo hiciste. Esto es... Roberto no podía terminar la frase, lágrimas rodando por su rostro. Esto es justicia retrasada. Padre Tomás dijo suavemente, quien había entrado silenciosamente. Justicia de Dios, trabajando a través de manos imperfectas. Don Ricardo extendió el cheque a Miguel. Con este dinero puedes pagar la operación de tu abuela 10 veces. Puedes enviar a toda tu familia a la universidad. Puedes hacer lo que quieras, pero tengo una última propuesta. Una real, sin trucos. Sacó otro documento. Quiero establecer un centro de rehabilitación de caballos traumatizados aquí en el rancho, con tu método como base. Tú serías el director técnico. Sí, a los 10 años. Doctora Navarro supervisaría los aspectos veterinarios. Trabajarías cuando quisieras, cuanto quisieras.
El crédito sería tuyo, documentado, protegido legalmente, y cualquier ganancia se dividiría. 40% para ti, 40% para el centro, 20% para becas para niños pobres que quieran aprender equitación. ¿Y demonio? Miguel preguntó. Demonio es tuyo si lo quieres. O puede quedarse aquí como el primer paciente del centro. Tú decides. Miguel miró a sus padres. Roberto asintió, todavía llorando. Carmen sonrió a través de sus lágrimas. Entonces Miguel pensó en Catalina, esperando en casa, en Lucía, que merecía oportunidades que nunca había tenido, en el bisabuelo cuya tumba sin nombre finalmente tendría justicia. Acepto, dijo, pero con una condición. El centro se llama Método Esteban Hernández para Rehabilitación Equina. No mi nombre, el suyo. Don Ricardo extendió su mano. Trato. Mientras estrechaban manos, un niño de 10 años y un millonario de 60, algo cambió en el aire. No era magia, no era un cuento de hadas, era simplemente una deuda siendo pagada, un error siendo corregido y un futuro siendo reescrito. 6 meses después, Catalina Hernández se sentaba en la inauguración del Centro de Rehabilitación Esteban Hernández, su corazón reparado gracias a una cirugía exitosa. Observaba a su nieto trabajar con 3 caballos traumatizados nuevos, enseñando su método a estudiantes de toda la República. La tumba de Esteban Hernández en Durango ahora tenía una lápida de mármol, pagada por su bisnieto con una inscripción que leía: El verdadero maestro de generaciones, 1910 a 1968. Demonio pastaba pacíficamente en un campo especial, ocasionalmente permitiendo que niños seleccionados lo montaran, siempre con Miguel cerca, siempre con paciencia, siempre con respeto. Y la Ford Lobo Negra, esa camioneta que había comenzado todo, estaba estacionada no en la casa de los Hernández, habían comprado una más nueva para el trabajo de transporte, sino en el Museo del Centro, con una placa: el premio que cambió todo. Pero el verdadero tesoro fue la lección. Nunca vendas tu alma, ni siquiera por salvar a quienes amas. A veces, el universo tiene planes más grandes. Miguel Ángel Hernández tenía 10 años cuando aprendió que el mundo no siempre era justo, pero también aprendió que a veces, con suficiente valentía, sabiduría y un poco de suerte, podías doblar la injusticia hacia la justicia. No solo para ti, sino para todos los que vendrían después. Y esa, decidió, mientras observaba el atardecer sobre Zacatecas, era la única clase de legado que valía la pena dejar.